despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida. Muy buenas noches, el Señor les bendiga, bienvenidos a este espacio que se llama Un mensaje con propósito. Vamos a hablar acerca de la esclavitud propiamente del pecado, ¿sí? Esa esclavitud que hace que una persona repetitivamente tenga una conducta que ofende a Dios. Acuérdese que Dios es santo, santo, santo. Y esa es la gran dificultad de la relación del hombre con Dios. Somos pecadores, el hombre está conforme a la simiente de Adán, el pecador, y por cuanto Adán pecó, todos de ahí de para acá hemos pecado, ¿sí? ¿Y cómo nos relacionamos con un Dios santo? Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Y si usted se fija, hay personas que para decir una frase, pues van diciendo 2, 3 groserías en un solo segundito, y a veces entre más emocionados, más groserías. Y uno dice, ¿por qué tiene que decir groserías al momento de hablar? Resulta que su lengua tiene una esclavitud, su mente tiene una esclavitud, es una esclavitud al pecado. Hay personas que dicen mentiras sin necesidad de por qué decir mentiras, sino empiezan a inventar cuentos y a tapar acá, a tapar allá. Y entonces uno dice, Señora, ¿y qué pasa? Pues resulta que esas personas tienen una esclavitud, ¿sí? Y no solamente esas personas, puede haber muchas manifestaciones hacia el pecado que son repetitivas, constantes. Entonces vemos que hay una un marcado dominio en la carne por el pecado. Bien, vamos a hablar acerca de la esclavitud en la Biblia. Y en la Biblia vemos que cuando la tribu de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, los 12 hijos, bajan a Egipto por llamado de José, se establecen en Egipto por cuanto José fue establecido el primer ministro, por decirlo así, de Egipto, y se establecen en Egipto y les dan una tierra y bendicen a Israel, a Jacob y a los hijos de él, a los hermanos de José, para establecerse en esa tierra. Pero, mire lo que dice: murió José y todos sus hermanos. Capítulo 1, versículo 6. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos y en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con servidumbre a hacer barro, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual le obligaban con rigor. Es decir, los israelitas terminaron siendo esclavos de los egipcios, ¿sí? Pero vemos que esa esclavitud no duró para siempre. Aproximadamente la Biblia dice que duró un periodo de 400 años. Y bajo esos 400 años los israelitas oraron al Señor y su clamor llegó hasta el Señor, y se movió el tiempo de Dios, el kairos de Dios, y Dios envía a un libertador de una esclavitud humana, ¿sí? Y ese es Moisés, y lo vemos ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 17, que dice así: cuando ya estaban, después de las 9 primeras plagas, faltaba la 10ª, y estaban estableciendo lo que se llama la Pascua. Y en la Pascua se establece que tenían que hacer la cena del Cordero para toda la familia, y aparte tenían que hacer unos panes sin levadura.
Y dice versículo 17, capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones como costumbre perpetua. Bien, entonces al establecer esa fiesta, Dios estaba diciéndoles a ellos cada año, recordarán que en esta fecha ustedes han sido libres de la esclavitud de Egipto. Y entonces fue cuando se viene la muerte de los primogénitos, el mar se abre en dos, Israel sale de Egipto y llega a la tierra de, primeramente el Sinaí, después sube a la tierra de Canaán, pero hay libertad en el pueblo de los israelitas, ya eran libres, ya pudieron ir al Sinaí y luego pudieron ir a Canaán, antes estaban esclavizados en Egipto. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la esclavitud del pecado, que es explicada por nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 32 al 36. Y el Señor Jesucristo estaba predicando libremente y los judíos le estaban escuchando. Y cuando Jesús predica, ellos se molestan con el Señor Jesucristo y porque le escuchan decir ciertas cosas. Versículo 32 al 36. Entonces estaban ahí en esa charla y dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Aquí se están diciendo una mentira, porque estábamos precisamente viendo que ellos fueron esclavos de los egipcios. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí está la razón por la cual las personas mienten, las personas viven violentamente, tienen groserías en su boca, malos pensamientos en mente y corazón, malas acciones. Hay ladrones que son echados a la cárcel y desde la cárcel cogen celulares y empiezan a extorsionar, a pedir plata, salen de la cárcel y vuelven a robar. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud en su corazón y esa esclavitud es del pecado. ¿Sí? El esclavo, dice versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, qué importante saber que sí hay una salida para la esclavitud del pecado y que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos rapidito a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer lo que escribe el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo y de los panes con levadura. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Se acuerdan de la fiesta que estábamos hablando en Éxodo 12, donde dice comeréis panes sin levadura? Aquí le dice el apóstol a los creyentes de Corintios, les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, la levadura del pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin una referencia al pecado, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, Pablo se devuelve precisamente al Éxodo 12, le dice, oiga, ¿se acuerda que ustedes cuando antes iban a salir de Egipto, los israelitas, se estableció la fiesta de la Pascua y que tenían que comer, un cordero se sacrificaba por la familia y tenían que comer panes sin levadura para conmemorar que salieron de Egipto? Pues bien, esa levadura significa lo que contamina, ¿sí? Y lo que contamina es el pecado. ¿Sí? ¿Y quién es la Pascua? Cristo, porque Él es el Cordero que se sacrificó por nosotros. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, sin pecado, sin contaminación, porque nuestra Pascua, nuestro Redentor, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Es decir, lo que celebran los israelitas con la Pascua, hace poco transcurrió en este mismo mes la celebración de la Pascua judía, que es la misma fechas de la Semana Santa,
es que ellos salieron de Egipto y nosotros celebramos en Cristo Jesús que tenemos una libertad porque Cristo nos ha hecho libres. Mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 1, versículo... bueno, también el capítulo 1 también habla de eso, pero lo referencia un poco con una palabra que encontré más específica. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Había estudiado ahí en primera de Pedro que habla acerca de lo mismo, pero la palabra específica que se encuentra en Efesios capítulo 1, 7 es la que necesitamos para entender el concepto. Dice, en quien, hablando de Cristo, el apóstol Pablo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Cuando habla de su sangre, obviamente estamos hablando de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice que en Él tenemos redención. La palabra redención es la palabra que se utiliza cuando alguien pagaba al dueño de un esclavo para que este esclavo fuera libre. ¿Sí? ¿Quién es ese? Es mi esclavo, pero yo quiero pagar para que él sea libre. Deme tantas monedas de oro o tantas monedas de plata y listo, ya está. Tómelas. Cuando alguien tenía ese gesto de generosidad por un esclavo, entonces ese esclavo podía ser libre y podía trabajar ya no para su amo, sino podía trabajar donde él quisiera y tener su propia vida. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, ustedes eran esclavos. Al momento de decir que hay una redención es porque previamente había una esclavitud. Había una esclavitud, pero en Cristo hay una redención por su sangre. No hay ningún otro lugar, porque solamente la sangre de Jesús puede hacer lo que dice el apóstol Pablo acá. Por su sangre el perdón de pecados. Aquellos pecados que ataban tu vida, que ataban mi vida, son perdonados por la sangre del Cordero. Y esa sangre se derramó para ese perdón, para que nosotros fuéramos redimidos de la esclavitud del pecado. Así que, si el Hijo, el que derramó esa sangre preciosa, acuérdese Juan capítulo 8, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí viene la diferencia, y ahí con esto cerramos. La diferencia es que en Cristo Jesús hay libertad. Cristo Jesús es el que transforma. No es una religión, no es un culto, es Cristo, el Hijo de Dios, quien viene a tu vida cuando Él se muestra, cuando Él se manifiesta en la vida de una persona, cuando dice que si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y vemos en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que en Juan capítulo 17 dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, es decir, vemos que Jesús, el Logos encarnado, el Verbo hecho hombre, en la palabra hecha hombre, viene y nosotros la conocemos, somos libres. Si verdaderamente somos iluminados por el Hijo de Dios, esa vida no vuelve atrás, esa vida es transformada, esa vida es renovada. Muy diferente a lo que le pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Salieron de Egipto y llegando al Sinaí, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Moisés en las aguas de Mara, las aguas amargas. Fueron a tomar el agua y el agua estaba amarga. Pero Moisés, en Egipto sí había agua. Y más adelante entonces Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, y mientras tanto abajo Aarón y los israelitas hacen el becerro de oro. ¿Sí? Eso no pasa en el creyente, en el que es iluminado por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios trae verdadera libertad y puede libertar a un drogadicto, puede libertar a una persona que está en prostitución, puede sacar a la persona que esté en la peor condición humana del pecado, lo puede renovar, lo puede restaurar, puede transformar vida. Y si tú estás viendo este mensaje es porque tu vida ha podido ser transformada
o porque el llamado de Dios sobre tu vida es para que conozcas al Hijo de Dios y conociéndolo a Él seas libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tu vida va a ser transformada, no porque tú digas, ay, yo me quiero cambiar. No, el Hijo de Dios transformará tu boca, transformará tu forma de hablar, transformará tu forma de pensar y verás que tu boca en un momento va a quedar limpia de groserías, de mentiras y ya podrás hablar con la libertad del Hijo de Dios en tu vida. No porque tú hiciste o ganaste, sino porque el perdón de Dios llegó a tu vida. Su sangre te redimió, el Hijo te alcanzó y te hizo verdaderamente libre. Eso es la vida del creyente, una vida transformada, renovada, regenerada, que no es igual. Y de aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De aquí yo hago nueva cosa, pronto saldrá la luz. Lo nuevo de Dios se quiere manifestar en tu vida y en mi vida. Y para eso este mensaje de hoy, que Dios el Señor hoy nos haya alcanzado por su palabra y que tomemos la palabra como la verdad que dice el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque las escrituras, como dice Juan 5:39, son las que dan testimonio del Hijo de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor les bendiga. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo.